La noche que parecía destinada a diluirse en un empate sin consecuencias terminó convirtiéndose en una escena digna de ser contada durante años, una de esas historias que empiezan como un simple partido más y acaban revelando todo lo que se esconde detrás del fútbol profesional. Presión, orgullo, decisiones al límite y, sobre todo, carácter. Porque lo que ocurrió tras ese empate no fue solo un resultado más en la clasificación, fue una declaración de intenciones, una ruptura interna y, para muchos, el momento en el que todo cambió de verdad. El marcador reflejaba igualdad, pero el ambiente en el vestuario estaba lejos de ser equilibrado. Era un empate que sabía a derrota, de esos que no solo te quitan puntos, sino que te quitan certezas. La liga, que hasta hace poco parecía abierta, acababa de inclinarse de forma casi definitiva. Y en ese contexto, el silencio en el vestuario no era tranquilo, era incómodo. Nadie hablaba, pero todos pensaban lo mismo. Y entonces apareció él. Álvaro Arbeloa no entró al vestuario como quien regresa de un partido más. Entró como alguien que ya había tomado una decisión. Su mirada no era de frustración pasajera, era de convicción. No había gritos al principio, no hubo golpes contra las taquillas ni discursos improvisados. Hubo algo peor, un silencio denso que obligaba a todos a levantar la cabeza. Porque cuando un líder no grita, pero todos saben que está a punto de hacerlo, el impacto es mucho mayor. Lo primero que hizo fue mirar uno por uno a sus jugadores. Sin prisa, sin teatralidad, solo observando, como si estuviera repasando mentalmente todo lo que había pasado en el campo, y, más importante aún, todo lo que no había pasado. Y ahí empezó todo. No fue una explosión inmediata. Fue una acumulación que llevaba semanas gestándose. Detalles pequeños, errores repetidos, actitudes que no encajaban con lo que él consideraba aceptable. Ese empate no era el problema. Era la gota que colmaba un vaso que ya estaba desbordado desde hacía tiempo. Cuando habló, lo hizo con claridad, sin rodeos, sin intentar suavizar nada. Dijo lo que muchos intuían, pero nadie se atrevía a verbalizar, que había jugadores que no estaban al nivel, que había actitudes que no representaban al equipo, que había desconexión entre lo que se entrenaba y lo que se ejecutaba en el campo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. 2 nombres, 2 decisiones. 2 expulsiones inmediatas del equipo, no simbólicas, no temporales, reales. En ese instante, el vestuario dejó de ser un espacio compartido para convertirse en un escenario de tensión absoluta. Nadie esperaba que llegara tan lejos. Muchos pensaban que habría bronca, sí, pero no consecuencias inmediatas. Y ahí es donde Arbeloa dejó claro que no estaba jugando. Porque una cosa es señalar errores, y otra muy distinta es tomar decisiones que afectan directamente al grupo. Los 2 jugadores señalados no respondieron de la misma forma. Uno intentó justificarse. El otro simplemente guardó silencio. Pero en ese contexto, ninguna de las 2 reacciones cambió el resultado. La decisión ya estaba tomada antes incluso de que empezara la conversación. Y eso, aunque suene duro, es lo que diferencia a alguien que lidera de alguien que simplemente gestiona. Aquí no había negociación. No había margen. No había segunda oportunidad inmediata. Era un mensaje. Y no solo para ellos. Para todos. El fútbol moderno está lleno de discursos sobre la importancia del grupo, de la cohesión, del compromiso, pero pocas veces se ve a alguien dispuesto a romper ese equilibrio en nombre de esos mismos valores. Suena contradictorio, pero no lo es. A veces, para proteger un vestuario, hay que incomodarlo. Y Arbeloa lo hizo. Porque entendió algo que muchos prefieren ignorar, que el verdadero problema no siempre es el resultado, sino lo que el resultado revela. Ese empate no fue una casualidad, fue la consecuencia de algo más profundo. Falta de intensidad en momentos clave, errores que ya no eran puntuales, desconexión emocional con lo que estaba en juego. Y cuando todo eso se junta, el marcador es solo la parte visible del problema. Lo interesante aquí no es solo lo que pasó, sino lo que representa. Porque este tipo de decisiones no se toman en caliente. Aunque lo parezca, aunque desde fuera se interprete como una reacción impulsiva. No lo es. Son decisiones que llevan tiempo madurándose, que se construyen a base de pequeñas decepciones acumuladas, de señales ignoradas, de oportunidades que no se aprovechan, y cuando finalmente se ejecutan, ya no hay vuelta atrás. Lo curioso es que este tipo de momentos suelen dividir opiniones. Siempre hay quien piensa que es demasiado, que es exagerado, que en pleno tramo final de la temporada no es el momento de romper el vestuario. Y luego están los que entienden que precisamente ese es el momento. Porque cuando la liga se te escapa, cuando ya no depende solo de ti,
Cuando cada punto pesa el doble, ahí es donde se ve quién está realmente comprometido. Y si ya estás empezando a entender la magnitud de lo que pasó, suscríbete, porque lo que viene ahora no es solo una historia de fútbol, es una lección sobre liderazgo, presión y decisiones que marcan carreras. Porque lo que ocurrió después de esa expulsión fue igual de importante que la decisión en sí. El vestuario cambió, no de forma inmediata, pero sí de forma evidente. Los entrenamientos siguientes no fueron normales. Había más intensidad, sí, pero también más tensión, más concentración, menos margen para el error. Cada gesto era observado, cada actitud analizada, y eso genera dos tipos de reacción: los que se crecen y los que se bloquean, porque cuando el nivel de exigencia sube de golpe, no todos responden igual. Algunos encuentran su mejor versión, otros se sienten superados. Y ahí es donde se define realmente un equipo, no en los partidos fáciles, no en las victorias cómodas, sino en los momentos en los que todo se tambalea. El problema es que este tipo de decisiones también tienen un coste. No todo es positivo. La ruptura interna puede dejar cicatrices, puede generar desconfianza, puede crear una sensación de inestabilidad que no siempre se corrige rápido, pero también puede hacer justo lo contrario. Puede despertar al grupo, puede eliminar distracciones, puede dejar claro que nadie está por encima del equipo. Y eso, aunque suene atópico, es más difícil de aplicar que de decir. Porque en el fútbol profesional, donde hay egos, contratos, expectativas y presión mediática constante, tomar decisiones así no es solo una cuestión deportiva. Es una cuestión de valentía. Y sí, también de riesgo. Porque si el equipo no responde, la crítica es inevitable. Si los resultados no acompañan, la decisión se cuestiona. Y en ese caso, el que queda expuesto no son los jugadores expulsados. Es el que tomó la decisión. Por eso este momento es tan importante. Porque no es solo una anécdota. Es un punto de inflexión. Un antes y un después. La liga puede estar prácticamente sentenciada. Sí. Pero lo que está en juego aquí va más allá de un título. Es la identidad del equipo. Es la autoridad del entrenador. Es el mensaje que se envía a todos los que forman parte del proyecto. Y eso no se mide en puntos. Se mide en credibilidad. Lo más interesante de todo esto es que, con el paso de los días, empezaron a aparecer detalles que antes pasaban desapercibidos. Jugadores más implicados en los entrenamientos. Comunicación más directa en el campo. Menos gestos de frustración y más responsabilidad individual. No era una transformación mágica. No era perfecto, pero era diferente. Y eso ya es mucho. Porque cambiar la dinámica de un equipo en pleno final de temporada no es sencillo. De hecho, casi nunca funciona. Pero cuando funciona, aunque sea parcialmente, suele ser porque hay una razón clara detrás. Y en este caso, la razón era evidente. Se acabaron las excusas. Se acabaron las medias tintas. Se acabó la idea de que todo se puede arreglar sin tomar decisiones incómodas. Porque no se puede. Y quien te diga lo contrario, o no ha estado en un vestuario de alto nivel, o prefiere no decir la verdad. Y aquí es donde entra el detalle que muchos pasan por alto. Esto no va solo de los dos jugadores expulsados. Va de los que se quedaron. Porque ahora ya saben que cualquier actitud cuenta. Que cualquier error puede tener consecuencias. Que no basta con cumplir, hay que competir. Y eso cambia la forma en la que se afronta cada entrenamiento, cada partido, cada minuto. Porque cuando sabes que no hay red de seguridad, juegas diferente, piensas diferente, actúas diferente. Y eso, en un deporte donde los detalles marcan la diferencia, puede ser determinante. Puede que la liga ya esté decidida. Sí. Pero hay cosas que se construyen incluso en la derrota. Y si algo ha dejado claro este episodio es que hay líderes que prefieren perder un partido antes que perder el control del equipo. Y eso, aunque no siempre se entienda, suele ser la base de los proyectos que realmente funcionan a largo plazo. Así que la próxima vez que veas un empate y pienses que no ha pasado nada, recuerda esta historia. Porque a veces, el resultado menos llamativo es el que desencadena las decisiones más importantes. Y si quieres seguir descubriendo lo que realmente ocurre detrás del fútbol, lo que no sale en los resúmenes ni en los titulares rápidos, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un deporte, es un escenario donde cada decisión cuenta, y algunas cambian absolutamente todo. Porque justo en ese instante, en ese momento exacto en el que las palabras aún flotaban en el aire del vestuario, lo realmente interesante no era lo que se había dicho, sino lo que nadie se atrevía a decir. Había una especie de electricidad invisible recorriendo el ambiente, una tensión que no necesitaba ruido para hacerse notar.
Las miradas ya no eran las mismas. Algunos evitaban el contacto visual. Otros, en cambio, miraban fijamente al suelo, como si ahí encontraran una respuesta que no sabían formular en voz alta. El sonido más presente no era una voz, ni un golpe, ni siquiera una queja. Era el silencio. Pero no un silencio cómodo, de esos que aparecen cuando todo está claro, sino uno incómodo, cargado de preguntas sin respuesta inmediata. Un silencio que obliga a pensar. Y eso, en un vestuario profesional, no siempre es buena señal. Porque pensar demasiado, en medio de una situación así, puede ser peligroso. Puede hacer que algunos jugadores se cuestionen cosas que hasta ese momento daban por hechas. Su rol en el equipo, la confianza del entrenador, su propio rendimiento, incluso su futuro inmediato. Y mientras todo eso ocurría por dentro, por fuera Arbeloa no se movía. No había terminado. No porque necesitara seguir hablando, sino porque sabía perfectamente que ese tipo de momentos no se pueden cerrar con prisa. Hay silencios que también forman parte del discurso. Y este era uno de ellos. Un silencio calculado. Incómodo, sí, pero necesario. Algunos jugadores empezaron a removerse en sus asientos. No de forma evidente, pero lo suficiente como para delatar nerviosismo. Es curioso cómo el cuerpo habla incluso cuando uno intenta mantenerse firme. Un pie que se mueve sin control, unas manos que se entrelazan con demasiada fuerza, una respiración que se acelera ligeramente. Pequeños detalles que, en otro contexto, pasarían desapercibidos. Aquí no. Aquí todo contaba. Y Arbeloa lo sabía. Porque cuando se lidera desde la exigencia, se aprende a leer esos gestos, a entender lo que no se dice, a detectar quién ha entendido el mensaje y quién todavía está procesándolo. Y entonces, sin elevar la voz, añadió algo más. No fue un discurso largo. No necesitaba hacerlo. Fue una frase. Una de esas frases que no suenan especialmente complejas, pero que caen como una losa cuando llegan en el momento adecuado. Que esto no iba de talento. Que esto iba de compromiso. Y ahí, si había alguna duda, desapareció. Porque en el fútbol de élite, cuestionar el talento es delicado. Puede generar rechazo inmediato. Pero cuestionar el compromiso, eso toca algo más profundo. Algo que va más allá de lo deportivo. Porque nadie quiere sentirse señalado como alguien que no está comprometido. Nadie quiere que se ponga en duda su implicación. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo. Sin señalar a todos, pero haciendo que todos se sintieran aludidos. Ese es el matiz. Porque un buen discurso no siempre apunta directamente. A veces, lo más efectivo es abrir una puerta y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Y lo que empezó a pasar en ese vestuario fue precisamente eso. Conclusiones. Algunos jugadores comenzaron a repasar mentalmente sus últimos partidos, sus decisiones en el campo, su actitud en los entrenamientos, momentos concretos donde quizá bajaron la intensidad, donde quizá no estuvieron del todo presentes. Y ese ejercicio, aunque incómodo, es extremadamente poderoso. Porque cuando un jugador reconoce internamente que podría haber dado más, el cambio ya ha empezado. No hace falta que nadie más lo diga. Pero claro, no todos reaccionan igual. Siempre hay quien se protege, quien se convence de que no va con él, quien interpreta el mensaje como algo general, difuso, que afecta a otros, pero no a uno mismo. Es un mecanismo bastante humano, por cierto. Nadie quiere ponerse en el centro del problema si puede evitarlo. Y aquí es donde la figura del entrenador se vuelve clave, porque lanzar el mensaje es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es asegurarse de que llega donde tiene que llegar. Y eso no se hace solo con palabras. Se hace con coherencia, con decisiones, con gestos, y ya había demostrado que estaba dispuesto a hacerlo. Porque expulsar a 2 jugadores en ese contexto no es una advertencia, es una prueba de que lo que se dice se cumple, de que no hay excepciones, de que el mensaje no es negociable. Y eso, aunque genere incomodidad, también genera algo muy valioso: claridad. Porque en entornos donde todo está claro, donde las normas no cambian según el día o el resultado, los jugadores saben a qué atenerse. Y eso, aunque no lo parezca, da seguridad. Una seguridad distinta, no basada en la comodidad, sino en la previsibilidad. Sabes lo que se espera de ti. Sabes lo que pasa si no lo cumples. No hay sorpresas. Y eso, en medio del caos competitivo, es casi un lujo. El problema es que esa claridad también elimina excusas. Y eso ya no gusta tanto. Porque cuando todo está definido, cuando las reglas son claras,
Cuando el nivel de exigencia está marcado, ya no hay margen para esconderse. Y ahí es donde se separan los discursos de las realidades. Porque es muy fácil hablar de compromiso cuando todo va bien, cuando se gana, cuando el ambiente es positivo, cuando los errores se perdonan rápido porque el resultado acompaña. Pero cuando no, cuando el empate sabe a derrota, cuando la liga se escapa, cuando las decisiones son duras, ahí es donde se ve de verdad. Y lo que estaba ocurriendo en ese vestuario era exactamente eso. Un momento de verdad, sin filtros, sin maquillaje, sin discursos preparados para la prensa. Solo un grupo de jugadores enfrentándose a una situación que no podían esquivar, y un entrenador que no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Si te fijas bien, este tipo de escenas rara vez salen en las cámaras. No hay retransmisión, no hay repeticiones, no hay comentaristas analizando cada gesto, pero son, probablemente, los momentos más determinantes de una temporada. Porque es ahí donde se construye o se rompe algo que luego se refleja en el campo. La confianza, la responsabilidad, la identidad, y aunque desde fuera todo esto pueda parecer exagerado, interno, incluso innecesario, la realidad es que el fútbol de alto nivel se decide en estos detalles, en conversaciones incómodas, en decisiones difíciles, en momentos donde alguien tiene que asumir el coste de hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil. Y en ese vestuario, en ese preciso instante, ese alguien ya había tomado su decisión. Ahora solo quedaba ver quién estaba dispuesto a seguirle. Y esa pregunta, aunque no se formuló en voz alta, se convirtió en el verdadero eje de todo lo que estaba ocurriendo en ese vestuario. No era una cuestión táctica, ni física, ni siquiera técnica. Era algo mucho más incómodo de medir y, al mismo tiempo, mucho más determinante. Una cuestión de alineación interna. De entender si cada uno de los que estaban allí dentro estaba realmente en la misma página, o simplemente ocupando el mismo espacio. Porque compartir vestuario no significa compartir propósito. Ese es uno de los grandes mitos del fútbol profesional. Se asume que por entrenar juntos, viajar juntos y competir bajo el mismo escudo, todos reman en la misma dirección. Pero la realidad es más compleja. Hay matices, hay diferencias, hay prioridades individuales que, si no se gestionan bien, terminan filtrándose en los momentos clave. Y este era uno de esos momentos. Algunos jugadores empezaron a levantar la mirada. No de golpe, no como un gesto coordinado, sino poco a poco, casi con cautela, como si quisieran comprobar si los demás estaban sintiendo lo mismo. Y en esos cruces de miradas se empezaban a leer cosas. Determinación en algunos casos, incomodidad en otros, incluso cierta resistencia silenciosa en unos pocos. Nada de eso es casual, porque cuando un grupo se somete a un punto de tensión como este, afloran las verdaderas jerarquías emocionales. No necesariamente las que marca el brazalete de capitán o los minutos jugados, sino las que se construyen en lo cotidiano. ¿Quién escucha? ¿Quién reacciona? ¿Quién asume? ¿Quién se esconde? Y lo más interesante es que Arbeloa no intervenía en ese intercambio invisible. No interrumpía, no dirigía, no corregía, simplemente observaba, con una atención que no era evidente, pero sí constante, como si estuviera tomando nota mental de cada gesto, de cada reacción, de cada microexpresión que revelaba más de lo que cualquier discurso podría decir, porque en ese punto ya no necesitaba hablar más. El mensaje estaba lanzado, las consecuencias ejecutadas. Ahora el protagonismo cambiaba de lado, pasaba a los jugadores, y eso es algo que a menudo se subestima. Se tiende a pensar que el liderazgo consiste en tener siempre la última palabra, en llenar los silencios, en mantener el control absoluto de la narrativa. Pero hay momentos en los que liderar significa precisamente lo contrario, dar un paso atrás y observar qué ocurre cuando ya no hay nada más que añadir. Ese era uno de esos momentos. Y lo que estaba ocurriendo era revelador. Uno de los jugadores, situado cerca del fondo del vestuario, apoyó los codos sobre las rodillas y entrelazó las manos frente a la boca. No dijo nada, pero su postura reflejaba concentración. No parecía molesto, tampoco relajado. Era más bien una especie de enfoque interno, como si estuviera procesando cada palabra y tratando de encajarla con su propia experiencia reciente. Otro, en cambio, mantenía la espalda completamente apoyada en la taquilla, brazos cruzados, mirada fija pero ligeramente desviada. Ese gesto, aparentemente neutro, tenía matices. No era confrontación directa, pero tampoco aceptación plena. Era una postura de distancia, de análisis, quizá, o de resistencia contenida. Y luego estaban los que miraban directamente a Arbeloa,
sin titubeos, sin esquivar, no como un desafío, sino como una señal de presencia, de estar ahí, de asumir que ese momento también les pertenecía. Ese tipo de miradas no son casuales, son decisiones, pequeñas, silenciosas, pero decisiones al fin y al cabo. Porque mirar de frente en una situación así implica aceptar la incomodidad, no buscar refugio, no esperar a que pase el momento, permanecer. Y eso, aunque parezca un detalle menor, es una de las primeras señales de compromiso real. Mientras tanto, el eco de la frase seguía presente. No iba de talento, iba de compromiso. Una idea simple, pero con múltiples capas, porque cuestiona directamente uno de los pilares sobre los que se construyen muchas carreras deportivas. El talento como escudo, como argumento, como excusa en algunos casos. Y de repente, ese escudo ya no servía. Porque el talento no se discute, pero el compromiso sí se demuestra. Y eso cambia completamente las reglas del juego. En ese contexto, algunos empezaron a reajustar su lenguaje corporal, de forma casi imperceptible. Una espalda que se endereza, un gesto que se corrige, una respiración que se estabiliza. Señales de que algo interno se está recolocando. No es transformación inmediata, no es una revelación épica. Es algo más sutil, más real, más difícil de detectar desde fuera, pero absolutamente clave desde dentro. Y en medio de todo eso, había una sensación que empezaba a ganar terreno. Responsabilidad, no impuesta, no señalada directamente, pero inevitable, porque cuando se eliminan las excusas externas, cuando el foco se coloca dentro, cuando ya no hay ruido que distraiga, lo único que queda es uno mismo frente a lo que ha hecho y lo que puede hacer.